avisarles por favor para que se conecten y podamos pasar la lista del día de hoy. Más o menos como en unos 2 minutos ya vamos a empezar a pasar oficialmente la lista para que empecemos la clase que tenemos preparada. Mientras se terminan de conectar los compañeros que hacen falta, o las compañeras más bien, porque eh, les había comentado, por ejemplo, que para la siguiente clase que tengamos nosotros en presencial va a ser lo que es el tema de organización anatómico funcional. Solamente estoy confirmando a quienes le asigné esta exposición para que nos pueda apoyar a presentar este tema, para que yo lo pueda checar en lo que es las plataformas y lo pueda pues de ahí subir por cualquier respaldo pues la compañera que nos pueda estar apoyando para exponer. ¿A quién le tocó el tema de organización autofuncional? Anatómico funcional. ¿Es la primera exposición? O sea, el primer tema. Sí. Creo que le tocó a Jesús. Ah, es cierto, Enrique. Ya, ya. Ya, solamente necesitaba confirmar a quién se lo había asignado. Bien, muchas gracias. Bien, entonces nos falta un minuto para que empecemos a pasar la lista del día de hoy y obviamente empecemos nosotros ya con la clase. Buenos días, Sol Ángel. Buen día, Yahari. Buenos días, maestro. Bueno, pues vamos a comenzar con la lista del día de hoy para no irnos atrasando mucho, ya que hay algunos aspectos que tenemos que estar revisando nosotros en clase. Bien, recordemos que hoy es una clase especial para que yo les pueda reponer eh, pues la que no pudimos tener pues cuando empezó lo que es el ciclo. Bien, eh, muy bien. Se encuentra, por ejemplo, Shadiani Escamilla, Presente. gracias. Ligia, Presente. gracias. Yadai Chan, Presente. gracias. Sol Ángel, Presente. gracias. Carmen Hernández, Presente. gracias. Aislin Díaz, Presente, maestro. gracias. Presente. Mariana, Presente. María José, Adrián Palacios, Alejandra Flores Mayo, ya es Alejandra. Alejandra, Maestro está teniendo problemas con su internet. Me acaba de mandar mensaje. ok.
Ok, bueno, gracias por avisar. Bien, Enrique. Mm, No, no saben nada de su compañero Enrique. Mm, No, maestro. Ok, bueno, y por último, Yahari. Presente. Ok, bien, muy bien, perfecto. Bueno, muchachas, tengo una presentación. La presentación que estábamos nosotros checando la clase pasada, vamos a hacer una pequeña recapitulación por algunos aspectos importantes. Yo les recomiendo, por ejemplo, que si tienen alguna duda, porque esta es un poquito, elaboré una que es un poquito más completa, eh, para que podamos nosotros integrar algunos aspectos que ya habíamos visto en clase. ¿Sí? Voy a empezar a mostrarles esa presentación de la clase del día de hoy. Bien, solo necesito confirmar si ustedes están viendo en línea la presentación. Solamente necesito que me lo confirmen. Sí, yo sí. Yo sí, maestro. Ok, Igual. muy bien. Sí, Ok, bien. Solo necesito que me confirmen si cambia y todo eso. Bien. Bueno, en este tema de lo que vamos a estar viendo con lo que me faltaba ver algunos antecedentes básicos de la neuropsicología. Si están viendo, apenas creo que acaba alguien de entrar. Voy a dejar de compartir para que pueda ver quién es la persona que ingresó. A ver, María José. Buenos días, María José. Ok. Bien, ahora sí voy a volver a compartir, esperando de que ahorita nadie más se conecte para que podamos empezar oficialmente. Muy bien. ¿Sí están viendo la diapositiva? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. En cuanto al tema, este tema de lo que son los antecedentes en cuanto a la neuropsicología, podemos nosotros, hablar de algunos elementos básicos, ¿sí? De los elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta con este tema es que este tema de la neuropsicología ha tenido pues muchos acontecimientos que han marcado. Por ejemplo, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, podemos nosotros verificar que la mayoría de las veces, por ejemplo, a diferencia de la psicología como tal, tiene mayores aspectos rigurosos, sobre todo en cuestión a lo que hablamos de lo que son metodologías. Bien, ¿quién se está conectando ahorita? Nada más para saber. ¿Saben quién se está intentando conectar?
Déjeme checar. Ah, ¿no te habías conectado, María José? Ok. Bueno, continuando con la presentación que yo les estaba comentando, y mucho más controlado sobre todo por el análisis de la información y el aspecto de que aquí sí no necesitamos más variables medibles. Eso significa que necesitamos más datos en la neuropsicología que sean más cuantificables y que de alguna otra forma se puedan constatar a través de la experimentación o a través de la demostración de ciertos fundamentos para poder explicar, por ejemplo, cuál es el correlato entre los diversos fenómenos o alteraciones de las funciones de los procesos mentales y lo que sucede a nivel de aspectos biológicos o ya sea por aspectos hereditarios. Es por ello que la mayoría de las veces nosotros vamos a estar checando algunos puntos básicos. Por ejemplo, según desde esta perspectiva, dice, varios autores a lo largo de la historia han dado diferentes definiciones de neuropsicología, pero todos coinciden en señalarla como una ciencia interdisciplinaria entre las neurociencias y las ciencias del comportamiento, cuyo objeto es el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. Recordemos que lo que vamos nosotros a estar revisando más que nada, pues más que nada en esta asignatura, es qué es lo que sucede en nosotros cuando hay una alteración ya sea neurofisiológica o neuroanatómica y cómo lo podemos evidenciar a través de los cambios o alteraciones en el comportamiento de la persona. Si bien nosotros no podemos hacer cirugías o hacer análisis médicos clínicos, nosotros podemos hacer análisis clínicos a través de el proceso de identificación de signos y síntomas que se pueden ver en la conducta. Es por ello que es importante determinar que como antecedente para ver la neuropsicología, todo inició en la investigación del sistema nervioso central, ¿sí? Dice, según esto, por ejemplo, dice, tiene un orden basado en la postura empirista. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la postura empirista es a través de la experiencia. Es por ello que la mayoría de los neuropsicólogos o dentro de la gama de la neuropsicología, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra experiencia y en base al análisis de casos es en cuando podamos nosotros determinar la constatación de ciertos elementos que son válidos de los que no son. Hay un aspecto importante con ese aspecto que normalmente se me había olvidado comentarles. La idea en algún momento para esta materia es que puedan ustedes empezar a tener un contacto con lo que es una evaluación neuropsicológica y cómo podemos nosotros acceder a ella. Si bien no es para que ustedes lo practiquen, pero por lo menos para que tengan un breve conocimiento para poder saber cómo hacerla en algún momento. En este sentido, por ejemplo, del estudio empirista por medio de la conducta, del estudio del sistema nervioso y en su investigación, en 1751 dice, se comenzó a estudiar lo que es la médula espinal
Para comprobar la naturaleza de los actos reflejos, sus análisis, dice, estaban basados en pruebas in vitro realizadas en animales de laboratorio. Lo interesante es que siempre ha habido un interés para determinar, y en la mayoría de las personas o en la mayoría de las especies, qué es lo que sucede o qué es lo que provocan los actos reflejos en una persona. Si se acuerdan, de alguna otra forma estuvimos viendo el semestre pasado lo que es el tema de los actos reflejos, de las respuestas, de las respuestas instintivas, de los reflejos de cómo se pueden presentar en una persona o en otra. Por ello es importante determinar qué es lo incidental en ese tipo de respuesta, ya sea lo que está programado a nivel del sistema nervioso, a nivel encefálico o a nivel medular. En este sentido, este autor empezó a trabajar con este aspecto de lo que es la investigación sobre las diversas funciones que puede tener la médula espinal en sus diferentes partes y cómo puede influir en ciertos reflejos específicos en algunas personas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí está quedando claro? ¿O tienen alguna duda hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Qué me comentan, muchachas? ¿Sí estamos sí están viendo la información? Sí. Ok, muy bien. Entonces continuemos. Bien. Otro de los aspectos para hablar de la situación de los antecedentes es que decimos que existen dos enfoques generales. La mayoría de estos dos enfoques generales van a determinar, por ejemplo, las áreas que nosotros podemos abarcar dentro de lo que está a nuestro alcance. Una de ellas es lo que es la neuropsicología cognitiva, que dice que propone la estructura modular y se basa en el estudio de los casos únicos y en el método de disociaciones. En cuando estamos nosotros hablando específicamente de la neuropsicología cognitiva, lo que vamos a estar nosotros discutiendo con respecto a esto es cómo es que las personas construyen o acceden al proceso mental superior de la cognición y a través de un método de disociación determinamos, por ejemplo, cuáles son las diferencias que existen para poder valorar qué personas necesitan ciertas condiciones ambientales o ciertas circunstancias de estímulos para que se dé esos procesos de cognición particular en el sujeto. Recuerden que a diferencia de lo que podemos nosotros pensar, en la neuropsicología cognitiva se evalúa al individuo en su individualidad y particularidad. Eso significa que cuando nosotros estudiemos algún caso de neuropsicología cognitiva, tendremos que estar evaluando a las personas en su contexto y bajo las características de la misma, ¿sí? Para poder determinar, por ejemplo, qué es lo que hace que una persona aprenda y qué cosas pueden obstaculizar sus procesos
de aprendizaje, de cognición y construcción de conocimiento. ¿Sí estamos entendiendo hasta este momento, sí o no? Coménteme, por favor. Lo que estudia la neuropsicología cognitiva, entonces es como el ambiente, ¿no? El ambiente que propicie un buen desarrollo de la persona. Exactamente, pero específicamente cómo inciden ciertos ambientes y propician en algunos aspectos más a unos individuos y en otros puede perjudicarlos más. Por ejemplo, en la neuropsicología cognitiva podemos en el método de disociaciones presentarles diversos casos para determinar, por ejemplo, como los canales de aprendizaje. Sabemos que en el método de disociaciones, por ejemplo, les podemos presentar a una persona un tipo de dinámica o un tipo de actividad particular para que aprenda un contenido, tal vez bajo el aspecto visual, y ese mismo contenido ahora tal vez lo trabajemos a través del aspecto auditivo y en otro lo trabajemos en el aspecto kinestésico o sensitivo. Eso va a determinar, por ejemplo, dependiendo de la calidad y el nivel de aprovechamiento que tenga la persona, vamos a determinar cuál es el mejor método que se adapta a la persona. ¿Sí quedó claro? Entonces son los tipos de aprendizaje, ¿no? Se estudian los tipos de aprendizaje. ¿Se estudian los tipos de aprendizaje? Sí, pero recuerden que en este aspecto lo que nosotros vamos a estar evaluando es, por ejemplo, hay gente que dice, yo soy más, tal vez más visual, más auditivo. Ah, bueno, hay que comprobarlo, ¿sí? De alguna otra forma es comprobarlo a través de la práctica. Ahora, el otro aspecto es el enfoque de las redes corticales, que dice, supone que los procesos cognitivos tienen bases neuronales distribuidas en todo el cerebro y supone el funcionamiento en paralelo más secuencial. Lo interesante en este aspecto, el otro aspecto que también se evalúa de neuropsicología, es cómo nosotros podemos establecer procesos asociativos. En este sentido, por ejemplo, los procesos asociativos están relacionados con, precisamente cuando hablamos de redes corticales, son las áreas de asociación cortical de la corteza cerebral que de alguna otra forma pueden conectar de alguna otra forma diversas partes del cerebro para poder acceder de forma más eficiente a un proceso cognitivo. En este proceso cognitivo ya tiene que ver con el aspecto de poder determinar aspectos de memoria, aspectos de reconocimiento, aspectos de poder realizar procesos de evocación, pero asimismo poder establecer procesos eh, de tipo inductivo, de tipo inferencial. ¿Qué significa esto? Muchas veces, por ejemplo, nuestro cerebro, a través del enfoque y el estudio de redes corticales, podemos establecer que yo le puedo presentar un estímulo a una persona. Si esta persona tiene una buena estructura de redes corticales, el enfoque explicaría de que si yo le doy la mitad de un contenido, la persona, o en este caso las redes corticales de la persona, automáticamente van a tratar de darle una conclusión o terminar de suponer o asociar
dicho estímulo a un conocimiento más amplio. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de a nivel gráfico, por ejemplo, varias líneas, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, es como cuando nosotros, por ejemplo, vemos en ese aspecto, imaginemos nosotros que tenemos nosotros aquí varias líneas, ¿sí? Cuando nosotros presentamos estas líneas así, si las pueden ver lo que estoy tratando de hacer, por ejemplo, aparentemente son líneas que están en diferentes posiciones. Según desde los enfoques de redes corticales, una persona que no tiene ningún tipo de dificultad de tipo anatómico o fisiológico, su cerebro va como a cerrar la imagen o asociar eh, lo que son las líneas a una imagen particular y eso conlleva un concepto cognitivo. Eso significa que yo les digo, les voy a presentar algo y solo con ver la estructura de cómo están presentados estos estímulos visuales, automáticamente su cerebro termina de cerrar todas y le da un significado a estas líneas. Entonces decimos, es que no son unas líneas, parecen una casa. ¿Sí me explico? Ese es Como la psicología digital. como la psicología de la Gestalt. De hecho, el estudio de la psicología de la Gestalt es en base a ello crea este enfoque de estas redes corticales que en la cual cómo es que nosotros podemos nosotros ver un estímulo y automáticamente tendemos a cerrarlo, a completarlo o relacionarlo con algo. Exactamente. De hecho, muchos de los principios de la Gestalt está basado en el enfoque de las redes corticales. Porque cómo es cuando conocemos las cosas, cómo las asociamos o cómo las interpretamos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí está? Sí, Ok. Bueno. Ese es a nivel de los dos aspectos importantes a nivel de antecedentes. Ahora, la pregunta que siempre vamos a estar haciendo, pues, ¿qué es esto del tema de la neuropsicología? En la neuropsicología, sabemos, dice, estudia la relación entre los procesos cerebrales y el comportamiento tanto en personas normales como en personas con daño cerebral. Recuerden que nosotros no podemos hablar de anormalidad si no hemos construido previamente la concepción de cómo es un funcionamiento normal de las diferentes partes del sistema nervioso o cómo funcionan esos procesos cerebrales de forma esperada en algunas personas o en la mayoría para poder determinar esos picos que puedan determinar que cuando una persona no presenta dichas características, sospechamos que hay algún patrón de algún daño o algún tipo de nivel de anormalidad en ella, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo que determinar algunos aspectos básicos y eso es algo importante que tenemos que determinar en relación al tema de los daños cerebrales. Muchas veces vamos a ver algunos conceptos como es el hecho de que no es lo mismo hablar de normalidad anormal
y patológico. Cuando hablamos del aspecto de la normalidad es que hemos llegado a un aspecto de un aspecto de consenso. Y esto es algo muy importante que se me olvidaba mencionarles en relación a lo que estudia la psicología. Si vemos que el aspecto de la normalidad responde a aspectos de lo que llamaríamos un consenso a través de lo que nosotros podemos esperar a través de la conducta de un sujeto y la presentación de las respuestas o de los tipos de procesos que hacen las personas, determinamos que la mayoría de las veces la normalidad está construida en base a la funcionalidad de la misma. ¿Qué significa? Nosotros evaluamos en este aspecto para poder determinar el aspecto de la normalidad, tiene que haber un aspecto de funcionalidad. Funcionalidad. Si no existe este aspecto de la funcionalidad, pues obviamente tendremos dificultades. Porque muchas veces, por ejemplo, a diferencia de las otras teorías psicológicas en la neuropsicología, lo que nos interesa es determinar en el proceso de normalidad el nivel de eficacia en la funcionalidad de la persona para realizar actividades. ¿Sí? Ojo, lo interesante es que vamos a determinar, por ejemplo, una subcategoría entre normalidad y patológico, que es el aspecto de la anormalidad. ¿Sí? Normalmente tenemos que entender que la anormalidad son patrones diferentes. Patrones diferentes de procesamiento. Procesamiento. En este sentido, cuando hablamos acerca de la normalidad, a diferencia de los patrones diferentes de procesamiento, determinamos, por ejemplo, que habrá personas que tengan diferentes tipos de velocidad a nivel de realizar estos patrones de procesamiento. Es por ello que a veces nosotros en neuropsicología determinamos que no todas las personas aprenden igual, pero no todos tampoco aprenden al mismo ritmo y bajo las mismas circunstancias, ¿sí? Aquí es cuando determinamos, por ejemplo, que algunas personas, si bien tienen ciertas limitaciones en cuanto al grosso de personas a nivel de normalidad, no significa que determinemos aspectos patológicos en ella, ¿sí? Recuerden, hay un aspecto importante que hay que aclarar. Por ejemplo, lo interesante, por ejemplo, con el aspecto como, por ejemplo, que hay personas que pueden determinar, que pueden tener ciertos grados o niveles leves tal vez de dislexia, discalculia, acalculia, ciertas apraxias. Si bien a nivel de procesamiento es diferente o son patrones de procesamiento diferente, no significa que la persona tenga en sí un daño patológico o un daño cerebral. Puede ser que a nivel de procesamiento fisiológico haya un proceso de alteración que lo haga estar limitado. Se sorprenderían cuántas personas conviven con nosotros que padecen dislexia, pero son funcionales. Aun cuando sus patrones de procesamiento son diferentes, todavía conservan cierto nivel de adaptabilidad funcional para desarrollarse ellos mismos o ellas mismas.
Ahora, cuando hablamos del aspecto de lo que es la patología, ya determinamos que tenemos un sustento disfuncional y obviamente también tenemos un aspecto de tipo orgánico sistémico. En este sentido, cuando hablamos acerca de esto, tenemos que hablar que la disfuncionalidad es aspecto en relación al patrón de que la persona no se está desarrollando o no está presentando conductas o comportamientos esperados. Y determinamos que esa disfuncionalidad está en relación a una base de alteraciones orgánicas o sistémicas en la persona. Significa que ya sea que hay un proceso de alteración ya a nivel del sistema nervioso de tipo anatómico por alguna lesión que le impide desarrollar ciertas actividades y lo hace disfuncional, o por el otro está determinado por aspectos sistémicos que están afectando ya a otras partes o a otros aspectos generales de la persona. Es cuando determinamos, por ejemplo, el tema de daño cerebral, ya empezamos a hablar de niveles de discapacidad. ¿Sí? Y eso es algo que quiero aclarar cuando hablamos de aspectos patológicos en neuropsicología. ¿Sí está quedando claro esto que les estoy explicando, muchachas? ¿Sí o no? Comen. O sea, cuando hablamos de anormal, son como que patrones muy pequeños, ¿no? Como de a veces confundir números, invertir palabras, pero cuando hablamos de algo patológico ya es como que algo neuronal, ¿no? Ya algo del sistema nervioso central, ¿no? Sí, porque es sí, ¿no? Sí, pero no solamente eso. Obviamente, por ejemplo, sabemos que las dislexias, las disfasias, las afasias, las apraxias tienen un contexto cerebral, pero todavía son personas que pueden realizar su vida. Si bien tienen ciertas limitaciones en aspectos de comprensión de ciertos elementos cognitivos, todavía pueden mantener ciertos aspectos en su vida. Cuando ya hablamos de daño cerebral, tarde o temprano va a haber un aspecto degenerativo en otros aspectos o espectros de su vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene un tipo de, ¿cómo le llamamos? Eh, un tipo de coeficiente intelectual, por ejemplo, límite o deficiente, significa que a nivel de procesamiento cognitivo puede explicarse que tenga algún grado de discapacidad. El problema de la discapacidad intelectual es que de alguna otra forma la persona no se desarrolla de forma normal o de forma adecuada a su edad cronológica y esperada de acuerdo a las capacidades que son esperadas en el sujeto de desarrollar y no puede desarrollar, no puede relacionarse, depende de los demás de alguna u otra forma. Claro, hay personas que son que tienen diversos niveles de discapacidad, ¿sí? Cuando hablas de la discapacidad es porque no hay una función adaptativa, porque en el otro Exactamente. dijo que sí había. Así es, exactamente. La adaptación y la capacidad de poder adecuarse a los nuevos ambientes, a las nuevas circunstancias, estas personas tienen tienen limitaciones para poder hacerlo, pero pues no es porque no quieran, sino porque su misma condición orgánica no se los permite.
pero por ello tengo que dividir en tres esto, porque antiguamente, por ejemplo, antes se pensaba que las personas disléxicas pues estaban discapacitadas, ¿sí? Pero ahora lo único que tenemos que hacer es ciertas adecuaciones neuropsicológicas para reintegrarlos y puedan ser funcionales, porque lo son, solamente que necesitan mm, un, un acondicionamiento o un entrenamiento especial para que se puedan integrar plenamente. No significa que no se puedan integrar por ellos mismos, sino es apoyarlos para que se integren plena y eficazmente. Pero una persona que tiene un daño cerebral o con algún tipo de discapacidad intelectual, obviamente va a necesitar el apoyo crónico de alguna persona, casi siempre. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí o no? Eh, Ok. En este aspecto de la psicología también hablamos de el campo de conocimiento que implica la evaluación y rehabilitación de pacientes con alteraciones neurológicas diversas. Por eso va a ser muy importante que más adelante aprendamos a realizar lo que es un proceso de evaluación neuropsicológica. Obviamente, no como lo haría un psiquiatra o un especialista, pero por lo menos para que vamos a estarlo viendo para que ustedes se den una idea de cómo se hace y si en algún momento deciden especializarse en esta disciplina, pues sepan, por ejemplo, todo lo que conlleva hacer una evaluación neuropsicológica. Ahora, por el otro lado, por ejemplo, tenemos que responder con respecto a la neuropsicología que esta es que parte de una de las premisas que es necesario considerar. En el primer lugar dice, se considera al ser humano como un ser biopsicosocial en un sentido realmente integral. Eso significa que los procesos cerebrales, los procesos cognitivos, percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, etcétera, y el comportamiento son el mismo fenómeno. ¿Por qué hablamos de esta forma? De alguna otra forma, por ejemplo, eh, aquí va a haber de alguna otra forma un paradigma de conocimiento. Percibimos las cosas percibimos según se dice que como percibimos las cosas podemos nosotros pensarlas. Como las pensamos las decimos y como las decimos las hacemos. ¿Sí? Siempre y cuando para yo evidenciar el aspecto de los procesos cognitivos, yo lo tengo que evidenciar a través del comportamiento. Es por ello que, por ejemplo, cuando yo determino el aspecto del aprendizaje o el desarrollo del aprendizaje, yo tengo que valorar un aspecto particular. Ese aspecto particular que tengo que evaluar, por ejemplo, es que no basta con que yo le aplique un examen o una batería de conocimientos teóricos a una persona. Yo tengo que, para poder evidenciar esos procesos cognitivos en la persona, si ese conocimiento o ese comportamiento está en relación simbiótica. ¿Qué significa? Yo no voy a decir que alguien ha aprendido o ha conocido algo hasta que yo vea un cambio, por simple que sea, en el conocimiento de la persona misma. Esto es algo muy importante,
Por eso es que evaluamos, por ejemplo, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Muchas veces, por ejemplo, vamos a tener trastornos en la percepción, trastornos en la atención, trastornos en la memoria, trastornos en el pensamiento y trastornos en el lenguaje. Y obviamente, cualquiera de estos tipos de procesos cognitivos alterará a los demás porque es una simbiosis entre todos los procesos. Si bien los evaluamos de forma por separado, a nivel integral decimos de que si una persona percibe mal, obviamente va a tener una pobre capacidad de atención, una pobre capacidad de memoria, un pensamiento errado y obviamente su lenguaje va a haber esa evidencia de ese tipo de alteración porque de todos los procesos cognitivos dependen uno de otro y obviamente su comportamiento lo va a evidenciar aún más. ¿Sí está quedando claro este aspecto, sí o no? ¿O o cómo vamos? O sea, tiene que ser un análisis por separado. O sea, no entendí esa parte. ¿Por qué por separado? Que una persona puede presentar un mal lenguaje, pero su memoria está bien. Tú analizas el lenguaje, tú analizas, por ejemplo, eh, ¿por qué tienes que analizarlo por separado? Para poder determinar qué es lo que está causando realmente la causa. De alguna otra forma, los voy a explicar, por ejemplo. Cuando analizamos nosotros el lenguaje, pensamiento, percepción y atención por separado, tenemos que determinar en dónde está la falla que está determinando que la persona se encuentre limitada a nivel de desarrollo. Es como determinar la causa, por ejemplo, no, por ejemplo, eh, no hay un grave problema a nivel neuropsicológico de pensar que una persona que tenga un trastorno de la atención o obviamente es por TDAH. No todos los problemas o trastornos de la atención se deben por TDAH. Muchas veces las personas pueden tener tal vez ese problema para mantener la atención por alteraciones a nivel de la percepción, porque tiene un trastorno de percepción o su pensamiento o pueden tener alguna alteración de pensamiento y por lo cual se puede ver reflejado en el lenguaje. Lo que quiero decirles es que de alguna otra forma tenemos que evaluar de forma por separado qué áreas son las que se encuentran comprometidas o dañadas en una persona. Y por otro lado también considerar cuál es lo que está causando que a nivel integral tenga dificultades la persona, cuál es la causa en la percepción, en la atención, en la memoria, en el pensamiento, en el lenguaje, etcétera, y que obviamente se ve reflejada en el comportamiento del sujeto. Yo tengo que evaluarlo todo por separado para poder explicar por qué los otros procesos pueden verse comprometidos o no. O en algún futuro qué nivel de daño o desfase puede presentar la persona. No sé si quedó más claro con esto que acabo de comentarles. O sea, tenemos que analizarlo por separado para no dar un mal diagnóstico, como usted dijo, Exactamente, de respecto al TDAH o al déficit de atención. Puede exactamente. ser que la causa no sea tanto cerebral, sino como sus procesos cognitivos. Ujú, exactamente. Más que nada, por ejemplo, si alguien tiene problemas de percepción,
pues obviamente no va a poder mantener la atención, no va a poder recordar cosas, ¿sí? Es que todo lo tienen que evaluar, y eso es lo que van a hacer al final del semestre. Tienen que aprender a evaluar cada uno de los diferentes procesos cognitivos para poder determinar, por ejemplo, esta persona eh, tiene un daño o un trastorno en este proceso cognitivo, lo cual ha mermado la calidad de pensamiento, de lenguaje o de comportamiento de la persona. Por esto, por esto, por esto y por esto. Ese es un análisis y una evaluación neuropsicológica integral, que es lo esperado, ¿sí? Para que no, como decimos, no caigamos en generalizar que todos los niños que son inquietos tienen TDAH. No todos los niños tienen TDAH. Y para que no se caiga en el error que hasta el momento se ha cometido de estar medicando a niños que a lo mejor por un mal diagnóstico están siendo drogados, y obviamente más adelante va a tener consecuencias a nivel neurológico cuando su cerebro termine de madurar. Ese es el peligro de no hacer una buena evaluación neuropsicológica y decir, pues de seguro tiene TDAH. No todos los niños inquietos tienen TDAH. No todos los niños que les cuesta trabajo aprender o retener información tienen TDA. Hay algunos que sí, pero no todos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Ya quedó un poco más claro? Sí. Ok, muy bien. Bien. Otra de las premisas de la neuropsicología dice que es que el cerebro trabaja como un todo organizado en sistemas funcionales complejos. Dice, la alteración de un sistema puede repercutir en el funcionamiento de uno o varios de los demás sistemas. De alguna otra forma dice esto, solo partiendo de este tipo de premisas es factible elaborar un diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos cerebrales. Lo importante es que tenemos que determinar, por ejemplo, muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando dice sistemas y lo interesante que nos platica o nos plantea esta situación de la premisa que el cerebro trabaja como un todo organizado en sistemas funcionales complejos. Recuerden que eh, determinamos, por ejemplo, que las capacidades afectivas, las capacidades de cognición, las capacidades de respuesta, las capacidades de resolución de problemas, las capacidades para regular ciertos tipos de emociones, ciertos tipos de respuestas, son parte de estos sistemas funcionales complejos. Y de alguna otra forma, como el sistema nervioso es un todo, de alguna otra forma, por ejemplo, si yo de alguna otra forma estoy comprometido a nivel de el sistema de afectividad, o eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en la manera en el que los otros sistemas del sistema nervioso pueden funcionar. Muchas veces, por ejemplo, suele suceder que en algunas personas que tienen alterada su afectividad pueden llegar a alterar incluso el sistema de sensopercepción de las cosas. ¿Sí? ¿A qué significa? Pueden presentar aspectos patológicos como trastornos esquizoafectivos, trastornos paranoides, ¿sí? Y puede partir de
un tipo de alteración desde la capacidad de afectividad. Por ejemplo, en algunas situaciones, ciertas personas que padecen, por ejemplo, trastornos serotípicos, pueden llegar a tener una comorbilidad con trastornos paranoides, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona demasiado celosa y ya se vuelve patológico sus celos, puede llegar incluso esa persona a sospechar ya no solamente de la persona que le causa el sufrimiento de celos, sino llegar a ser generalizado en todas sus relaciones, y por lo cual puede llegar a tener delirios o ideas paranoides, ¿sí? Que a lo mejor piensa que todos están en su contra, y cosas por el estilo. Y de alguna otra forma, lo interesante de esto es que a nivel de los sistemas funcionales del sistema nervioso, si lo entendemos como procesos, de alguna otra forma va a llegar a afectarte a nivel integral, hasta de alguna otra forma estar en un aspecto incapacitante. Por eso es importante el diagnóstico, para ver hasta dónde ha llegado el nivel de afectación en la persona, para poder determinar qué tratamiento debería de seguir. ¿Sí? ¿Sí está quedando más claro todo esto? ¿Sí o no? Sí, Ok. ¿Cuántos minutos me quedan para que se cierre este link? 3 3 minutos. minutos. 3. Ok. Vamos ¿les parece que lo cerremos para que no se cierre abruptamente? Voy a dejar de compartir eh, este link, para que podamos nosotros ir al siguiente y no nos quedemos a la mitad. ¿Les parece, muchachas? Sí. Ok. Entonces, ahorita nos volvemos a encontrar.